Y después de esa breve introducción le vamos a hacer una dinámica más de entrevista que vamos a hacer con Guillermo con algunas preguntas que trajimos. Nada para atormentarse, así que va a ser entre amigos. Y después, si hay tiempo y queda espacio, abriremos a las preguntas del público para seguir por ahí. Así que Guillermo, si te parece, perdón, no lo presenté bien. Guillermo es editor de política del Semanario de Búsqueda, es uno de los mejores periodistas que tenemos en Uruguay. Estuvo de viaje ahora y por suerte lo tenemos acá de nuevo. Y el libro lo sacaron hace 5 años. Yo lo estuve repasando y está igual que cuando salió. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá, gracias por la invitación. Gracias a Lucas por los elogios, dejando en claro que tenemos una muy buena relación. Y eres uno de los grandes periodistas de Uruguay también. No te quedó otra. Bueno, nos vamos. Mi idea es, como decía Lucas, hacer un breve repaso de lo que pasó, sobre todo al principio de la discusión. Estamos acá, el título de la charla es a 10 años de la regulación. Y nada, obviamente tienen cosas más interesantes para decir Daniel Raúl y Julio Calzada, así que voy a ser más bien breve. Pero bueno, si estamos acá es porque hace 10 años y monedas, el Poder Ejecutivo, liderado por José Mujica, envió un proyecto de ley al Parlamento que recién se lo mostraba, se lo hacía recordar a Calzada, de artículo único, que era un proyecto totalmente increíble como puntapié de la discusión parlamentaria, para dar cierto marco regulatorio al mercado de cannabis. Si se acuerdan, ese proyecto tiene como un antecedente inmediato una discusión que se dio a nivel de gobierno en 2012, surgida de un aumento en la criminalidad y una sucesión de un par de hechos delictivos que habían generado un clima incluso de protesta social. Había habido manifestaciones que desembocaban en la torre ejecutiva, etcétera, reclamando mayor cambios en la seguridad. El Poder Ejecutivo de la época, liderado por Mujica, creó un gabinete de seguridad, el gabinete de seguridad lo convocó para tener ampliado, para tener una discusión y generar una serie de propuestas que se conocerían como propuestas para la seguridad y la convivencia, que eran 15 medidas que tenían una variedad, con algunos a veces contradictorios, de propuestas, como la internación compulsiva para adictos y también la regulación de cannabis, que pronto, cuando se supo que el gobierno iba a presentar un proyecto de este tipo, fue como el foco y el eje central del debate público. De todas las medidas quedó centrado en eso, más que en otras que tenían también propuestas de cambios en la estructura urbana de las ciudades, para tratar de combatir la inseguridad y mejorar la convivencia con planes bajados a tierra en el territorio. Pero bueno, la discusión mayor de todas las medidas, y que no todas llegaron a concretarse o aprobarse en el Parlamento, fue el tema del cannabis. El Poder Ejecutivo, obviamente Julio lo sabe mucho mejor porque estuvo en la cocina de estas discusiones. Algunas de esas están reflejadas en el libro, otras seguramente no llegamos a desentrañarlas con el coautor. Pero bueno, la discusión parlamentaria tuvo este puntapié con un proyecto de artículo único que terminó siendo muy distinto a la ley que se termina aprobando un año y medio después, aproximadamente en diciembre de 2013, que reguló, como sabrán más o menos, 3 vías de acceso al cannabis recreativo, por venta en farmacias, por membresía en clubes de cultivadores o por el autocultivo en los hogares. Y además reguló también los sectores de cannabis medicinal y cannabis industrial, que son cosas que también quedaron un poco a la sombra del debate, porque lo que fue mucho más rupturista a nivel internacional y nacional fue esta regulación amplia del
del acceso al cannabis recreativo, ¿no? La marihuana que consume la gente en términos recreativos. Bueno, voy a hacer un repaso súper rápido porque si no me puedo quedar hablando toda la tarde. Después de la aprobación, el proceso de puesta en marcha de la ley tuvo sus distintas velocidades. El gobierno de Mujica logró implementar los clubes de autocultivo y los clubes de cultivadores y el autocultivo antes de el cambio de gobierno que llegó el gobierno de Tabaré Vázquez, y ahí lo que demoró más tiempo, que recién en 2017 se pudo llevar a la práctica, fue la venta de marihuana en farmacias. Obviamente era el esquema más complejo de aplicar, porque implicaba conseguir dar licencias a empresas que cultivaran, montar un sistema de farmacias que estuviera dispuesto a vender, y después de que estuvo dispuesto a vender los contratiempos del sistema financiero, etc. Pero bueno, a mitad del gobierno de Tabaré Vázquez, que no era una persona que a priori estaba muy, no era fervoroso defensor de este mecanismo legal, se aplicó esta ley, que si vemos esta parte de la ley, si vemos estos 5 años, pareciera que ha dejado de estar tanto en discusión, por más que hoy aparecen actores del oficialismo que plantean una revisión de ese tema. Hay como una normalización de que el sistema está y no hay nadie que con fuerza lo esté intentando derribar, al menos no aparecen proyectos de ley fuertes que pidan derogación de esta propuesta. Obviamente y lo interesante va a ser escucharlos a ellos hablar de cómo creen que está haciendo la implementación y qué pasos hay que seguir. Lo que sí puedo plantear es que el hecho de haber incluido muchas cosas en la ley de esta regulación tuvo el punto débil de que las hace difícil de cambiar y de mejorar. O sea, hay muchas cosas que parte del oficialismo o parte de la gente que está a favor de esta ley le gustaría cambiar y mejorar para que el sistema funcionara mejor, que es difícil de hacer porque requiere un cambio legal y es difícil conseguir hoy en el Parlamento apoyos necesarios para aprobarlo, pero al parecer también eso permitió o pone más trabas a los que intentarían dar marcha atrás este sistema, esta regulación, porque de hecho necesitas una ley también para dar marcha atrás en estas cosas. Entonces, el pecado original de poner muchas cosas en la ley de la regulación capaz que termina siendo un escudo que la proteja un poco más de lo previsto. Eso me gustaría también que lo plantearan ellos, si están de acuerdo o no, o si estoy errado en lo que digo. No quiero extenderme mucho más, solo quería hacer como esta introducción básica para ponernos a los que no están tan empapados en el proyecto, en lo que fue la ley, la regulación, para nada, después la discusión la den los que saben. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Guillermo también, a Lucas por participar y a Daniel por compartir la mesa. 10 años es mucho, uno mirando hacia atrás y acordándose de aquellos momentos, realmente ha pasado mucho. Este libro del que hablaba Lucas al inicio, que hizo Guillermo con otro periodista, es un libro muy recomendable. A los 5 años tenía mucha vigencia y daba pistas sobre lo que venía siendo la implementación de manera muy significativa. No sé si estará en la feria, pero si está y lo pueden acceder a él, es recomendable. Me parece que los trabajos periodistas serios como y los trabajos independientes de las universidades y los trabajos que se han hecho incluso de los organismos públicos mismos que han evaluado y han trabajado sobre la evaluación de la ley, indican
la vigencia de la misma, la importancia de la misma, y da por tierra muchas de las cosas que en aquel momento se planteaban como que iban a ser una suerte de los 7 jinetes del apocalipsis que iban a caer sobre el país si aprobábamos esta ley. Pero yo me voy a referir a una cosa que me parece que es lo más significativo de aquel momento, ¿no? Haciendo memoria. Era un momento en que la política entre oficialismo y oposición era una política más fluida y donde a nivel parlamentario había un fuerte diálogo en algunos temas que eran fundamentales. Y esta ley es quizás la demostración más fehaciente de esa realidad de la política de hace 10 años, que no dejaba de ser dura en muchos aspectos, pero que implicaba y había mucho diálogo, mucha interrelación, incluso entre partidos que no compartían las mismas posiciones, como es el caso en aquel momento del Frente Amplio y los partidos de la oposición. Pero esta ley, este proyecto que mandó el Poder Ejecutivo en agosto del 2012 y que se aprobó con otro articulado en diciembre del 2013, es heredero de algo que no mencionó Guillermo. Es el heredero directo de un proyecto en el cual Daniel había sido autor, junto con el diputado Sabini del Frente Amplio y el diputado Amaro del Partido Colorado, que era un proyecto que tenía una mirada, digamos, y en lo cual de alguna manera en ese proyecto que se trabaja después durante un año y medio, uno de los proyectos más trabajados a nivel parlamentario en ese periodo de gobierno, creo yo, y que implicó muchos debates con aspectos que tienen que ver con la ética, con la moral, con la salud, con los derechos humanos, con la producción, con una cantidad de aspectos. Y yo lo que recalcaría a 10 años de eso fue ese proceso de debate, tanto a nivel parlamentario como a nivel del conjunto de la sociedad. Una ley que fue efectivamente muy discutida. Yo recuerdo haber participado con legisladores de otros partidos, del Partido Nacional, del Partido Colorado también, en diferentes lugares del país, en liceos. Recuerdo dos casos, ¿no? Uno en Colonia y otro en Paysandú. En Paysandú fue una escuela donde había 200 personas discutiendo el tema de la ley y donde participábamos quienes la defendíamos y quienes no estaban en acuerdo con la ley o con aspectos de la ley, como puede ser el caso de Daniel, que no compartía algunos aspectos y compartía algunos otros sí. Yo pienso que esa es la política que es necesario reivindicar en tiempo de fake news, en tiempo de discursos de odio. Una política en la cual lo importante está en el debatir con firmeza y con fuerza la diferencia desde las posiciones que cada uno tiene en su respectivo campo. Y eso me parece que es lo más rescatable de ese proceso. Como me cabe en las generales de la ley, el haber sido parte de todo esto, por supuesto que me congratula que 10 años después la ley esté vigente en todos sus términos, ¿no? Que tenga aspectos a mejorar, como decía Guillermo, que tenga una cantidad de cosas que pueden estar arriba de la mesa, y me congratula también que Daniel, que fue uno de los precursores de este debate en el año 2010, hoy pueda ser quien lleva adelante tiene por delante la responsabilidad de la implementación de esta ley. Entonces me parece que es un poco eso, rescatar el momento y rescatar el presente. Gracias. Sí, justo
me ayudaste con eso porque quería, me olvidé en la presentación de Daniel de recordar que fue diputado entre 2010 y 2020 y que después tuvo un breve pasaje por también por el sistema de cuidados, que me olvidé mencionar en tu presentación, así que y estuve en la Comisión Especial de Elecciones también jugando papel ahí, que fue un lugar central en la discusión también, ¿no? Así que gracias, y ahora, sin más. Bueno, lo primero que quiero agradecer que la invitación, para mí es un honor, ¿no? Un honor ya compartir con ustedes, con Guillermo, Lucas y con Julio, de quien yo aprendí muchas cosas en esto y por suerte todavía sigo aprendiendo, porque me honra con su amistad y nos reunimos periódicamente o a comer o a tomar un café y conversamos y entonces yo saco apuntes, ¿sí?, de las conversaciones. Él no sabe, pero sí, yo tengo una lectura un poco distinta de algunas cosas en realidad de las que se han dicho. Yo cuando se mandó el proyecto en el año 2012 me enojé muchísimo. El proyecto tenía para mí un par de problemas. Y es que primero estaba relacionado con aquel asesinato de La Pasiva. Y a mí me parecía un horror desde el punto de vista cultural asociar la regulación del cannabis con un asesinato. Me parecía una equivocación, porque yo creía que haber sacado el tema en relación con ese asesinato a mí me parecía, era como ratificar el prejuicio. Y a mí eso me parecía un problema original. Segundo, por el texto de la ley, que era horrible. Yo lo dije, la palabra que usé en la discusión parlamentaria es vergonzoso, decía yo, un proyecto de ley de artículo único que básicamente lo que proponía era: déjennos que nosotros resolvemos esto, voten que nosotros resolvamos esto en el Ejecutivo. Y tercero, porque me parecía que le daba un golpe de gracia a ese proceso que Julio señalaba recién, que veníamos construyendo en el Parlamento, pero que era en realidad la consecuencia de una cosa que es muy buena que le pasa a este país, y es que la discusión en el Parlamento venía siendo muy sincera porque era el reflejo de una demanda social. Porque esa es la otra cosa, el origen de esta historia no está en el proyecto que firmamos con Tati, está en la sociedad y en las organizaciones de la sociedad civil que reclamaban este tema. Y por eso, a diferencia de lo que pasó en otros países y lo que sigue pasando, que regulan el mercado para la marihuana medicinal y después por abajo de la mesa te pasan el recreativo, en Uruguay fue de frente y mano. Hablamos del cannabis para uso adulto o recreativo, de una. Y casi diría yo que tuvimos el pecado de que no nos dábamos cuenta que también estábamos metiendo el medicinal. O sea, nos dábamos cuenta, pero no le estábamos dando la debida importancia. Pero me parece que en Uruguay la discusión fue muy sincera, porque en realidad fue recogida desde la sociedad, desde la demanda que hacían organizaciones sociales y cultivadores, y planta tu planta, y lavar el coche, ¿no? Me parece que había una cuestión muy buena. Uruguay tiene un diferencial que no es solo en la política. Hace pocos días yo estaba en un evento en Buenos Aires y en el público estaba sentado Diego Olivera, que es el secretario de Drogas que estaba en el periodo pasado. Entonces, cuando me toca hablar, yo hago un elogio de la gestión de Diego. Y después cuando bajamos la gente estaba como consternada, no podían creer. Me decía una de los secretarios de drogas de otro país, me decía igual, yo el que estaba antes que yo lo denuncié, y así lo voy a elogiar. Entonces, esa cosa que tiene Uruguay es un diferencial, la política. Que nosotros podamos reconocernos mutuamente y criticarnos, porque yo asumo que seguramente hay gente de hoy en la oposición que no está de acuerdo con algunas otras cosas, con algunas cosas que yo estoy haciendo, pero en todo caso con la premisa de la intencionalidad positiva de la gestión de una que está haciendo. Yo asumo que me puedo equivocar, no, que me debo estar equivocando bastante, pero en todo caso lo que tiene que quedar claro es que uno lo hace, bueno, eso mismo
A mí me pasa con quienes me precedieron, con la diferencia que algunos de ellos sabían mucho más que yo, como por ejemplo Julio. Pero el otro diferencial que tiene el Uruguay es que el que crea que en 2013, cuando se aprobó esta ley, Uruguay tiene un antes y un después, se equivoca. Uruguay tiene un diferencial desde toda la historia. Desde toda la historia. Yo el otro día no quería, porque a veces suena medio feo, pero ahora voy a decir qué es lo que no quería. Quería hacer el raconto histórico y arranqué por Adela Reta, que en la década del 70 reivindicaba el autocultivo de cannabis. En la década del 70, cuando todavía a nadie se nos ocurría que el Parlamento podía llegar a discutir eso, ¿no? Y dije eso y obvié un episodio anterior muy importante y el periodista me lo recordó, porque yo lo obvio a veces porque parece que es un elogio, no quiero hacerlo. La dictadura hizo una ley en la que reconocía el derecho de las personas a tener una cantidad mínima para uso personal. Una dictadura en el Uruguay, que no le voy a explicar a usted lo que es la dictadura, a la usanza de cualquier dictadura de derecha tradicional en el mundo, que sin oposición hace una ley, la que se le antoja, y reconoce el derecho de la gente a tener una cantidad. Eso solo en Uruguay. En el 98 además cambiamos esa ley que decía que las personas tienen derecho a tener una cantidad mínima para uso personal y le pusimos que tiene una cantidad razonable para uso personal. Y Jorge Valle, siendo presidente de la República, fue y le dijo a los otros presidentes que legalizaran las drogas. Y los avances que hubo en los gobiernos del Frente Amplio, y la calle Herrera hace pocos días diciendo que hay que legalizar las drogas. O sea, este país tiene un diferencial. ¿Por qué? Porque somos la misma cosa todos. No, tenemos diferencias. Pierdo oportunidad de decirlo, que además me parece que es hasta gracioso, que yo soy una persona conservadora y no lo es. No es porque seamos todos iguales, es porque en este tema nos tenemos que rendir ante la fuerza de la evidencia, no es ideológico. El prohibicionismo nos metió en un error histórico del que es muy fácil haber entrado y muy difícil salir, y que apenas movimos la aguja y ya se acalambra todo. Bueno, este camino lo tenemos que hacer compartido. Entonces, yo no voté la ley. O sea, a mí me decía, si fuera hoy de nuevo, ¿para qué lo votarías? No sé, no es un ejercicio que no sirve para nada. Yo siempre digo, la felicidad del pasado no es felicidad, es una quimera, no vale la pena plantearse eso. Pero en todo caso, hay algunas causas por las que yo no lo voté que no las sostengo. Que las revisé y creo que hice pronósticos equivocados. Alguna cosa que decía Julio recién. Yo creía que se nos venía el mundo arriba. Si que nosotros estamos vulnerando las convenciones, se nos va a venir el mundo arriba, se lo vamos. Y me equivoqué, pero de palo a palo. No solo no se nos vino el mundo arriba, o sea, está bravo para uno que hace política así, me equivoqué así, ¿no? Pero me equivoqué de palo a palo. Porque no solo no se nos vino el mundo arriba, sino que además otros países se encaran como nosotros encaramos. O sea, fuimos pioneros. Y a mí me parece que este es un reconocimiento que hay que hacerle, por un lado, a la bancada del Frente Amplio de aquel entonces, con la que yo me peleaba en todos los temas, ¿no? Y me sigo peleando. Hay que hacer un reconocimiento porque transformaron aquel artículo de artículo único en una ley que es un intento serio, perfectible, con algunos problemas, pero un intento serio que se vio plasmado en los hechos, demostró que hizo viable esta política. A Julio, porque yo lo tenía por medio de mi escritorio, en mi despacho, y para mí era un placer aprender con él, pero también una situación políticamente complicada, ¿no? Porque yo no quería votar esa norma así como estaba, no era una cuestión de principio no votarla, una discusión que estaba bárbara. Entonces, hay que hacer ese reconocimiento. Y después quiero decir que al presidente de la República, yo estoy agradecido con el presidente, porque en realidad depositó una confianza en mí para llevar adelante, sabiendo cómo yo miraba este tema, y capaz que no dejaba contento a todos los sectores de la coalición. Seguramente hay un sector, por lo menos, que yo sé que está muy incómodo con mi presencia ahí. Entonces, me parece que es una cosa muy buena lo que pasó en Uruguay con esto. Me parece que tenemos más futuro que pasado, o sea que 10 años no es nada, diría el mago. Tenemos mucho más para construir y seguramente esto tiene que servir como un precedente
para que nosotros ataquemos el prohibicionismo en otras sustancias o en otros campos de la vida, que me parece que eso es lo que tenemos que ir, ¿no? Arranco yo con una pregunta común, asunto con los dos, en base a algunos datos que me llamaron la atención recientes, para dar un poco de actualidad también, más allá de recordar cómo fue el proceso. Hay una encuesta de Cifra, de más o menos a mediados de este año, que hablaba del apoyo de la ley que pasó del 24% a 48% de la población. Quería preguntarles un poco si es más o menos lo que esperaban, si coincide más o menos esa cifra con lo que perciben ustedes, y si las expectativas eran incluso aumentar más. ¿Cómo ven ese dato? Que ya digo, es la agotadora cifra de mediados de año. Y el otro que me llamó la atención, que es un dato también reciente, de un estudio, que es sobre, pensando un poco en clave de la importancia del mercado regulado. Hay un estudio que se ve hace poco de que el uso de cannabis bajó entre estudiantes de enseñanza media. Y ese dato me parece que para interpretar en clave de la importancia de regular el mercado, puede tener algún interés plantearlo acá en esta discusión. Así que sobre esos dos datos quería preguntarle un poco qué sensación tienen. Lo que he dicho primero, entonces, en realidad el uso de cannabis no bajó, se mantiene estable, lo cual es una buena noticia, porque en realidad muchas veces dicen, sí, claro, como los más críticos, ¿no? Ahora me paro el abogado del diablo. Se aprobó la ley y bajó la percepción de riesgo, el caballito de batalla de todo lo que se pone en la ley es que bajó la percepción de riesgo, y entonces la gente consume mucho más cannabis. O sea, ahora la gente consume más cannabis que cuando se aprobó la ley. ¿Eso es mentira o es verdad? Es verdad, pero es la mitad de la verdad y esconde una mentira. ¿Por qué? Porque en realidad el consumo de cannabis en Uruguay, el uso de cannabis en Uruguay, viene aumentando no desde que se aprobó la ley, viene aumentando desde antes. Viene aumentando desde que tenemos registro, desde principios del siglo aumenta. Sí, desde 2000 por ahí empezamos 2001 empezamos a registrar y siempre aumentó. ¿Y qué pasó cuando se aprobó la norma? ¿Aumentó más? ¿Aumentó menos? Continuó igual, no se quebró la gráfica, la curva no se quebró, siguió igual. Esto es, no tuvo un efecto neto sobre el uso de cannabis en Uruguay. Es mentira que se consume más cannabis porque se aprobó la norma, como también es mentira que se consume menos porque se aprobó la norma. Ninguna de las dos cosas son verdad. Cuando desagregamos por edad, sí hay un efecto, y es que el gran incremento se produce en personas mayores de 25 años, probablemente algún tapado, o alguno que se animó y que no. Pero en los sectores de menos edad, igual sigue creciendo, pero menos que los mayores y menos que antes. O sea, se desacelera en los más chicos. Eso tiene un efecto en la edad de inicio, que también lo que se dice es falso. Se dice que la edad de inicio disminuyó y que ahora los muchachitos, y claro, o sea, pues a la casuística siempre vas a conocer un caso que empezó muy joven, pero la edad de inicio lo que uno maneja es el promedio. Y el promedio era 17, 18 y hoy es 19, 20 de inicio. ¿Por qué? ¿Porque la gente comienza más tarde? No, porque se agregaron nuevos consumidores más veteranos y eso modifica el promedio. Pero cuando la encuesta se hace entre estudiantes de la enseñanza media, en realidad lo que notamos es que el consumo no aumenta. Y eso es una muy buena noticia. Porque cuando aumenta en toda la población y no aumentan estudiantes de la enseñanza media, quiere decir que ir a un centro de estudios es un factor de protección. Y esa es la primera conclusión que podemos sacar. Y eso es, al mismo tiempo que una buena noticia, una luz amarilla en un país que expulsa a sus muchachos del sistema educativo. Porque seguramente si esta encuesta la hiciéramos en personas que no estudian, no nos daría los mismos resultados. Entonces me parece que es una cosa a la que tenemos que prestar atención particularmente. No me acuerdo de la pregunta. El otro tema que tiene mucho que ver con esto que decía Daniel ahora es y que era una de las grandes dificultades, porque nosotros partimos de que no teníamos ninguna experiencia previa de la existencia de algo por el estilo, y todo lo que hiciéramos sabíamos que era innovar. Más allá de que hablamos de estos temas
con cuánta gente pudimos en el mundo, ¿no? Fuimos al país, personas de todas las latitudes, para que nos transfirieran las experiencias que tenían desde los estudios que habían hecho. Pero la clave es que la percepción de riesgo en adolescentes aumenta entre 15 y 17 años. Es decir, que aquello que se dijo que la percepción de riesgo iba a bajar por la regulación se demostró que es falso. Y eso me parece que es un dato muy importante, como de alguna manera decía Daniel. Hoy tenemos 10 años de experiencia para pensar en otras cosas, para mejorar lo que eventualmente haya que mejorar de esta ley, que seguramente hay muchas cosas para mejorar, para pensar en la regulación de otras sustancias y sobre todo para tener una reflexión muy profunda sobre lo que implica la presencia del Estado en la regulación de sustancias que tienen riesgo para la salud, porque esa es una perspectiva que es muy importante. Hoy hay que saben mucho más que todos nosotros, que cualquier interpretación que podamos hacer acá, decenas de tesis de grado, de tesis de maestría y de tesis de doctorado que se han hecho sobre la experiencia uruguaya, que es bueno leer, llegar a ellas y reflexionar conjunto con ellas. Y me parece que hay un aspecto que es importante, que con todas las dificultades que pueda tener la ley hoy y que ha tenido, porque como dijo bien Guillermo, en el periodo 2015-2020 hubo mucha resistencia, sobre todo por parte del Ministerio de Salud Pública para la implementación de ciertos aspectos de la ley. Hoy también la ley tiene dificultades con diferentes actores de la institucionalidad estatal, porque hay muchas resistencias a los cambios en general en toda la sociedad. Pero creo que tenemos un escenario por delante sobre el cual podemos tener una mirada más reflexiva, más analítica, más basada en la evidencia, que nos permita discutir esto desde otras perspectivas, y que sobre todo hoy con varias leyes en el mundo, ¿no? Hay una ley en Alemania muy completa, hay una ley en Canadá muy completa, hay varias leyes en diferentes estados de los Estados Unidos muy importantes, pero las reflexiones que hemos tenido, los planteos que hemos tenido de académicos no nacionales, de gente que estudia esto a nivel global, siguen diciendo que con todos sus defectos la ley uruguaya sigue siendo la ley más completa, la ley más robusta, la ley más fiel. Y eso me parece que debe ser un punto de partida, ¿no? No para recordar todo el pasado, como bien decía Daniel, sino decir, bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos de aquí en más? Y creo que es todo un desafío para nuestra sociedad en general, poder plantearnos eso, ¿no? Es decir, tener un análisis de qué es lo que se ha hecho, de los resultados que ha dado y de la perspectiva del futuro. Aprovecho y hago una pregunta. Antes de mirar, o sea, en realidad es como pivoteo hacia el futuro también, pero hay una medida o una unidad que pueda medir el éxito de esta ley para ustedes. ¿En qué se reflejaría ese éxito? Porque retomando lo que decía Badío, esta ley quedó vinculada a las medidas de seguridad y convivencia que surgidas a partir de este reclamo de mayor seguridad, y obviamente también en parte de la discusión pública era esta ley va a ayudar a combatir el narcotráfico y a disminuir la violencia vinculada al narcotráfico, y por los datos que hay eso no hay nada. Y además creo que ustedes estarán de acuerdo que es injusto medir la ley por eso, pero también esa fue en parte de la discusión pública, esa fue la bandera que se levantó para empujar la ley cuando necesitaba ciertos apoyos. Entonces, si esa no era la medida justa, eso lo podrán decir ahora, pero ¿cuál sería, si es que hay alguna medida que permita decir esta ley funciona, es buena, y por eso hay que mirar hacia adelante y buscar más caminos?
Sí, gracias. Esa pregunta está muy bien, porque en realidad está mal plantearlo así. Las dos cosas están mal. Ni bajó la percepción de riesgo, eso además está medida. La percepción de riesgo se mide. Y no es verdad que bajó la percepción de riesgo. A ven de que no necesariamente tener percepción de riesgo, y sobre todo en los adolescentes, quiere decir que no vas a hacer una actividad. A veces es al revés, que vos percibas que una actividad es riesgosa es un estímulo y un desestímulo para hacerla, sobre todo en los estratos etarios más bajos, en los pobres, en los adolescentes, ¿no? Pero además no bajó la percepción de riesgo. Pero también está mal plantear que la ley sirve para combatir el narcotráfico, porque eso es pararse, darle el rol de protagonista de mi norma al narco, y el centro de gravedad tiene que ser los derechos de las personas. Y lo que esta ley consigue es que hoy las personas que quieren usar cannabis en Uruguay, si así lo desean, pueden hacerlo sin vincularse con una organización criminal, sin que su teléfono y sus datos personales circulen entre organizaciones mafiosas, o no, o capaz que no son tan mafiosos, capaz que son un tipo, pero están haciendo una actividad criminal, una actividad, seguro que no son los tipos. Pero entonces lo que uno tiene que hacer es pararse en los derechos de las personas. Ah, sí, pero no alcanzó, todo el mercado no alcanza, tenés un porcentaje del mercado sigue yendo al narcotráfico, sí, bárbaro, pero el que desea no tiene por qué. El que desea comprar en la farmacia o plantar en su casa o ser socio de un club puede hacerlo. Eso antes no se podía. Entonces la persona hoy que quiere usar cannabis puede hacerlo sin necesidad de ir a vincularse con una organización criminal. Eso nos parece poco, a mí me parece muchísimo eso. A veces es una conquista histórica. No es poco eso. Y eso como efecto secundario deseable, o efecto colateral deseable, le quita mercado al narcotráfico. Es verdad que no le hacemos mella con esto, porque vamos a hablar de esto, ¿no? A ver, el año pasado en farmacia se vendieron 2 toneladas de cannabis. Al precio de venta al público son 4 millones de dólares. 4 millones de dólares que fueron a las cajas de los farmacéuticos, de los dueños de la farmacia, digamos. 4 millones de dólares y después lo tienen que pagar a su vez al productor, pero digamos, que están circulando en la economía formal del Uruguay. Esos 4 millones de dólares, si hoy derogamos la ley, mañana van al narcotráfico el año que viene. Para ellos capaz que no les hace nada. Pero yo creo que es mejor que así, ¿no? Mejor que alimenten la economía formal y en algún momento derrotaremos a otra pavada que tiene el sistema financiero, que si vendés cannabis no puedes tener una cuenta bancaria, una cosa que pasa, vergonzosa que está pasando, ¿no? Porque yo estoy seguro que si fueran al narco terminan en el sistema financiero. La paradoja, ¿no? La paradoja. Pero si vendés cannabis como farmacia, no se puede. Bueno, me parece que esas cosas hay que darle tiempo, por eso yo digo que tiene más futuro que pasado. Yo creo que vamos a lograr estas cosas, pero no le pidamos a la ley que derrote al narco. Igual hay algunas cosas, yo no sé si las uso para chicanear o si en realidad tienen ningún fundamento, pero Bolsonaro ha dicho que acá aumentaron los crímenes en Uruguay porque regulamos el mercado de cannabis. Todos lo han escuchado. Se ve que ellos lo regularon antes porque tienen bastante más crímenes que nosotros. Empecemos por ahí. Segundo, el departamento que tiene más asesinatos por vinculados al narcotráfico es Rivera, justo donde no tenemos ninguna farmacia y justo le queda cerca a Bolsonaro. Yo me parece que ¿viste? No le podemos pedir a la ley que te combata el narcotráfico. Tenemos que pedirle a la ley esto, derechos de las personas. Ese es el centro de gravedad. Parece que por ahí. Sí, yo creo que sin volver a la discusión de hace 10 años, me parece que hay indicadores importantes. Hay 60.000 personas vinculadas al mercado legal. Y hay algunos estudios, algunos ha hecho la Junta, otros han hecho por parte de las universidades, públicas y privadas. Por cada consumidor consumen 3 personas más, 4, ¿no? Porque convida, porque no son solamente
lo que compran en la farmacia, están los clubes y están los autocultivadores que lo hacen de manera legal. Entonces, yo creo que no solamente son esas 2 toneladas de la farmacia, sino son el resto de las personas que están como autocultivadores, que no son lo sustancial desde mi punto de vista, y los clubes, pero que son muy importantes. Y si calculamos en 5 años de aplicación total de la ley, capaz que andamos cerca de los 30 millones de dólares que no están en las manos de los narcotraficantes en este periodo, y eso es una cosa, me parece realmente importante. Pero hay un aspecto que tiene mucho que ver con la libertad, como planteaba Daniel, y con las personas. La violencia que implica, ¿no?, para una persona ir a comprarle a un dealer, a una boca, una sustancia para hacer un acto que es legal, ¿no?, porque en el Uruguay nunca fue legal consumir marihuana, y esa ley, como decía Daniel, del 74, la 14194, que se aprueba en la dictadura, pero que había sido redactada también por la doctora Reta, expresa parte de la historia del Uruguay en relación al tema de las libertades. Y ahí hay un aspecto de la violencia, que no es la violencia desencajada de la rapiña, del asesinato, del ajuste de cuentas o cosas por el estilo. Es la violencia de la persona que va a comprar marihuana y le dice: marihuana no tengo, y se lleva cocaína, pasta base, pastillas o ¿no? Porque ese es un tema que está estudiado ya desde hace 5 décadas, ¿no?, particularmente por los holandeses, que fue lo primero que lo hicieron, que es separar el mercado de las drogas según los riesgos que las drogas tienen, ¿no? Y eso en estos son los pioneros, fueron ellos, ¿no? Ellos lograron separar el mercado de la heroína del mercado de cannabis ni siquiera con una ley, con lo que se llama una enmienda legal, y que le dieron a los municipios que administraran la cuestión como quisieran, ¿no? Una renuncia legal es lo que se produce. Eso me parece que es de la mayor relevancia para nuestra sociedad. Esta sociedad hoy es menos violenta que hace 10 años en relación a la violencia que sufrían por lo menos 60.000 personas que hoy seguirían yendo a los mercados ilegales a consumir, a buscar y a comprar, y que se enfrentarían con una violencia mayor, que la posibilidad de acceder a otras sustancias, ¿no?, por el famoso efecto góndola. Entonces me parece que para esos indicadores que vos reclamás hay buenos trabajos hechos por el Observatorio de Cannabis de la UDELAR, la UCUDAL y la ORT, que trabajaron mucho en esto. Están los trabajos que se han hecho en la Junta. Hay un conjunto de investigaciones y de trabajos que se han hecho por diferentes actores que demuestran que esto es un camino no solo posible, sino que es un camino necesario e imprescindible para mejorar los niveles de convivencia, de relacionamiento en la sociedad, y ojalá podamos encontrar estos caminos para otro tipo, no solo otro tipo de sustancias, sino para otro tipo de temas con los cuales podemos necesitamos avanzar y llegar a acuerdos como sociedad. Justo la pregunta que tenía era sobre esto, sobre la posibilidad de legalizar otras drogas. Como mencionabas hoy, las declaraciones que hizo la calle Herrera hace no tanto. Y al respecto quería preguntarles, a ver, cómo vienen viendo esta discusión que se está abriendo en Colombia, lo que está poniendo un poco el nuevo presidente sobre la mesa. Y pregunto a Colombia porque en particular, porque cuando se habla de... Por un lado está esto que siempre se dice que Uruguay solo que un país solo no puede, pero parece que es una instancia interesante. Usted hablando de Alemania, también hay que ver si Chile hace algo, no sé, o ahí capaz que nos puede ayudar un poco más, o México mismo. Pero bueno, en Colombia en particular me interesaba preguntarles por esta discusión que se está abriendo, porque cuando se habla de fracaso de guerra contra las drogas es un paradigma, ¿no? Hay miles de muertos, entonces como me parece interesante preguntarles a ver cómo vienen viendo ese proceso. Colombia tiene en los últimos 35 años, como fruto de la guerra contra las drogas,
un muerto cada media hora durante 35 años, las 24 horas del día. Está claro que por ahí no es. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Legalizamos? Esa es la otra cosa, ¿no? Legalizar, a mí no me gusta la palabra legalizar, no solo porque creo que lo que hay que hacer es regular, sino porque da por hecho que lo que es natural es que estén prohibidas. Y sí, yo siempre hablo de desprohibir, porque lo que hay que hacer es desandar un camino equivocado, que además es un camino relativamente nuevo, ¿no? En 1971 Richard Nixon le declaraba la guerra a las drogas, un poco antes estaban las convenciones, todo pasó en menos de un siglo. Cuando en 1971 Richard Nixon le declara la guerra a las drogas, en pocos años el número de consumidores de cocaína se multiplicó por 10. Está claro que por ahí no es, a menos que lo que queramos en realidad no es disminuir los problemas, porque en realidad cuando uno mira a lo largo de la historia, yo a veces pongo algunos ejemplos que me parecen muy graciosos. Flaubert, Bismarck, Goethe, Goya, Wagner, no voy a decir nadie del siglo XX, estoy diciendo de antes, ¿no? Baudelaire, todos ellos usaban drogas. No parecen ser la imagen de la decadencia de la humanidad, pero seguro que se nos puede ocurrir, y capaz que alguno de ellos tenía un uso problemático de drogas. Ergo, usos hubo siempre y usos problemáticos también. Ahora, nunca, como en el siglo XX, nunca tuvimos la cantidad de problemas, primero de más cantidad de drogas y segundo de más calidad del siglo XX, no del siglo XX. Más cantidad y más calidad de drogas y más variedad y de todo, y más crimen organizado y más mafia y más muerte y más sicariato y más sangre, como desde la prohibición. ¿Por qué? A ver, porque no tendría explicación. ¿Por qué? Porque yo prohíba va a pasar todo esto. Porque le regalamos el negocio más rentable en la historia de la humanidad a organizaciones criminales que, como tienen muchos escrúpulos, digo, ningún escrúpulo y muchos recursos, lo promueven el negocio. A los narcotraficantes les conviene que la gente no que use droga, que se enfermen, que sean adictos, que estén presos, que estén encadenados a la sustancia, porque además así los usan. Hasta que no saquemos esto del control del narco y lo tengamos como comunidad, el control, este problema no lo resolvemos. Bueno, entonces legalizamos todo y se puede comprar heroína en el súper, le compramos sobrecito. No, tampoco. Como no podemos comprar hoy Midazolam o yo qué sé, ¿no? Pues tenés que ir al doctor, que te tiene que recetar, y si no, no te lo podés. Bueno, ¿por qué pensamos que regular en esto otro es blanco o negro? De la mejor manera de no cambiar nada es pedir que se cambie todo, absolutamente, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es regular. Bueno, ¿y qué regulamos? Ahora, la próxima, ¿cuál es? Bueno, yo primero creo que solos no. Tenemos que generar los consensos internacionales. A mí lo que pasa en Colombia hace poco, conversé con alguien de Colombia ya vinculado al tema y me impresionó muy bien, hace poco. El riesgo es esta cuestión que yo he visto en muchos debates políticos, y es que se utilice el tema como un arma arrojadiza y que termine generándose péndulos y que después, si largamos muy para allá, después vaya muy para atrás y esas cosas, ¿no? Ese es el riesgo. Pero yo creo que el camino va a ser por ahí. Recientemente Julio estaba invitado a una conferencia en México de la Fundación Vicente Fox, y ahora yo estoy invitado a una conferencia en Chile que me invita Insulza, que fue secretario general de la OEA. A mí me da un poco de vergüenza que va a ser un conversatorio con Insulza y yo, la estatura de cada uno, ¿no? Bueno, como Julio no podía ir, me pareció que yo fuera a esta conferencia en México. Y bueno, son dos situaciones bien distintas. Insulza es un senador progresista de Chile y Vicente Fox es un político conservador de México. ¿Qué quiere decir? El mundo está cambiando, muchachos. Brindámonos ante la fuerza de la evidencia. Va por otro lado de la calle, o sea, por otro camino va la gente, y ya esas resistencias atrincherándose en reclamar más mano dura, más frío, eso son, me parece, los últimos
estertores de una cuestión que va a terminar de cambiar. Yo creo que solos no. Y en algunos casos capaz que hay que hacer una cosa que yo dije que no habíamos hecho nosotros acá y me parecía muy bien que no lo hubiéramos hecho. Hay algunas sustancias que capaz que podríamos empezar a probar por lo medicinal. En el mundo se están probando algunos psicodélicos, psicosos como antidepresivos, y capaz que hay que empezar a pensar eso, pero claro, ahí precisamos que hablen los técnicos, no los políticos, ¿no? Ahí los técnicos nos tienen que decir, es por acá, es por allá, precisamos, me parece, insumos académicos que nos permitan avanzar en estas cosas. Yo creo que Sí, yo creo que lo primero es caracterizar el problema que hay. Este es un tema muy complejo, ¿no? Tiene problemas geopolíticos, tiene problemas de salud, tiene problemas sociales, tiene asociado a temas económicos, y cualquier tema complejo que uno le quiere encontrar una solución simple le va a errar. Entonces, no es temor, a mí me parece muy interesante, y yo creo que el análisis de la complejidad también necesita en algún momento de ponerle el pecho a la bala y tener cierta osadía, tomar cierto tipo de medidas. Yo voy a rescatar parte de lo que fue la experiencia nuestra, discutir mucho el tema, ponerlo arriba en la sociedad y discutirlo con el conjunto de la sociedad, poner todos los temas que están arriba en la mesa. No es lo mismo para Colombia que para Uruguay, ¿no? El problema en Colombia tiene más problemas que para Uruguay. Colombia tiene un problema de hace 70 años, ¿no? Que viene del año 48 con la distribución de la tierra, y eso está muy asociado al tema de los lugares de producción. Y ya hay varios estudios en Colombia cómo cambia, sube y baja la producción de la coca asociada a la suba y la baja del precio del oro, porque en Colombia no solamente la coca es ilegal, sino que la minería aurífera es ampliamente ilegal. Entonces los cultivos, ¿no?, y la producción en este caso se desplazan de un lugar al otro. Entonces, analizar los temas complejos con soluciones simples, como decir, bueno, hay que prohibirlo, que parece ser la más estúpida de las soluciones, al decir de Einstein, ¿no?, y esperar que eso traiga soluciones nuevas, ya sabemos, ese es un camino sin salida. Lo que sí que creo que y para cosas que de pronto se pueden hacer en Uruguay, avanzar con una perspectiva de salud, de derechos humanos, con una perspectiva amplia de esto, se pueden pensar en función de los riesgos que las otras sustancias pueden llegar a tener para el uso humano, y el uso humano en sociedad, no necesariamente médico, pensando en uso recreativo. En el Uruguay se consumía coca hasta los años 30, ¿no? Basta leer la letra de los tangos. Entonces, hay formas de consumo social de las drogas que pueden ser manejadas en el marco de los riesgos que esas sustancias tienen. No se puede regular el uso de la cocaína o el uso de la heroína o el uso de otras sustancias de la misma forma que hemos regulado el uso de la marihuana. Pero sobre la base de la experiencia que tiene la regulación del uso de la marihuana, yo creo que sería necesario generar diálogo, quizá liderado por la Junta Nacional de Drogas, con actores de la sociedad civil, con actores académicos, con actores económicos, que pongan esto como un tema necesario para la discusión del conjunto de la sociedad. Bueno, nos hicieron señas también, que para ir redondeando, y bueno, entonces hacemos una pregunta más. No sé, yo tenía una que es para pedir una opinión, aunque sea corta, sobre no sé, se habla mucho del avance del narcotráfico como algo que viene dando espacios, y quería pedir una opinión de ustedes, que a ver si pueden calibrar eso en realidad, de qué estamos hablando hoy de Uruguay, si hay un cambio de la dinámica de la salida del lugar que ocupa el país en el esquema internacional del tráfico de drogas, si hay un cambio significativo. Y ustedes, como son también, no sé si es políticos, obviamente, hay una discusión ahí de cuánto, si en Uruguay hay el narcotráfico y la política tiene algo que ver. Es una pregunta que mucha gente se hace y quería pedirles una opinión al respecto. El narcotráfico tiene que ver con todo, y nadie está libre, ¿no?
Ha habido en toda América Latina diputados, políticos, el presidente Samper, ¿no? Fue infiltrado por el narcotráfico, y el narcotráfico, sin que él lo supiera, financió la campaña. Entonces, una realidad económica que mueve, hay quien dice, 3% del PIB mundial, que no tenga que ver con todo lo que pasa en una sociedad, es difícil. Pensar que el narcotráfico no tiene nada que ver con el mundo inmobiliario en Panamá, en Puerto Madero o en Uruguay, en algún lugar de Uruguay. Yo creo que es bueno desconfiar, que es bueno tener las alertas y tener las condiciones legales para hacer eso posible. Hay un libro muy reciente, seguramente está en la feria, de Tenenbaum, los protectores del capital, que hablan exactamente de eso, y de que sin duda alguna que una actividad económica con la potencia de 2-3 puntos por ciento del PIB mundial tiene en toda la vida. El problema es que lo que no nos podemos es agarrar con un látigo y pegarnos, que el problema lo tiene Uruguay o Colombia, ¿no? El problema está en el estado de Delaware, en Estados Unidos, que todo el mundo puede blanquear legalmente, ¿no? Está en las Islas Caimán, está en cuantos lugares, en la City de Londres, en la City de París, en la City de Madrid, ¿no? El problema es la hipocresía con la que se trabaja este tema y se plantean cosas en este tema, queriendo controlar o no dejándole abrir una cuenta a una farmacia que puede argumentar todo el proceso legal. Y por ejemplo, solo un dato, fue en el año 1996-97, hacen una auditoría del HSBC, un banco europeo, de los más potentes, y Estados Unidos descubre un proceso de blanqueo de capitales de México hacia Estados Unidos inconmensurable. Bueno, la multa que le puso la Reserva Federal al HSBC fue de $9.000 millones. Y el HSBC, que cuando ustedes llegan al aeropuerto de Montevideo, acá a unas pocas cuadras, van a ver que está todo adornado y le dice el banco más seguro, y el HSBC pagó sin chistar $9.000 millones en el año 96. ¿Y eso por qué? Y bueno, hablando mal y pronto, porque tiene el culo sucio. Entonces, yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Una actividad económica que mueve entre el 2 y el 3% del PIB mundial no puede no funcionar por el sistema bancario. Entonces, es tremendamente injusto, hipócrita, que se controle a las farmacias y al sistema bancario uruguayo por vender toda una actividad que es legal desde cero, porque quien quiere establecer una empresa en el Uruguay para producir cannabis medicinal o para producir cannabis para el uso recreativo, se le mira hasta la historia de sus padres, ¿no? Por la Secretaría Antilavado. Y que esto no cambie la regla de juego es tremendamente trágico. Pero la política es el poder, es la negociación del poder, las relaciones de poder, y según como las relaciones de poder vayan cambiando en el mundo, esto va a cambiar. El hecho de que Alemania, en una circunstancia difícil como la que está pasando toda Europa ahora, haga una regulación muy similar a la de Uruguay, y el Banco Central Europeo está en Alemania, seguramente va a permitir otro tipo de reglas de juego también a nivel mundial, porque esto estamos manejados por lo que es el acta patriótica, producto del derrumbe de la Torre Gemela por parte de Al Qaeda al principio de este siglo, y que hicieron este control de este tipo sobre el tráfico de armas, sobre el juego y sobre el tráfico de drogas. Pero bueno, me parece que
y mirando para adelante, como planteaba Daniel, no tiene los días contados esto, pero sí, yo creo que tiene las décadas contadas, ¿no? Progresivamente el mundo va a ir cambiando hacia un modelo de relacionamiento con este tema de manera muy diferente. Y yo creo que marcado más por la regulación que por la legalización indiscriminada. Bueno, gracias y un aplauso para los tres expositores.